las mejores prácticas para sistemas de sincronía, pero aplicaciones para emisión crítica, porque hay soluciones desde aplicaciones muy básicas hasta aplicaciones avanzadas para sitios que son de emisión crítica. Entonces aquí nos vamos a enfocar a lo que son sitios para emisión crítica. Adelante, por favor. Tuvieron una plática aquí el año pasado el compañero Eder Barrientos, adelante, donde se platicó sobre tableros de transferencia. Alguien estuvo en esa plática donde se habló de medios de conmutación, de varias modalidades. Siguiente, ingeniero, por favor. Entonces vamos a dar un repaso rápido de lo que son los métodos de transferencia que aplican para el respaldo de las cargas críticas. Entonces, el primer método de transferencia se denomina transición abierta. Todos los métodos de transferencia son considerando que están las dos fuentes presentes y disponibles, inventar receptario, ¿ok? Entonces, cuando hacemos una transición abierta, siempre vamos a tener una interrupción momentánea para pasar de una fuente hacia la otra, y dependiendo del nivel de bloque de carga y de las condiciones del generador, vamos a observar pues un disturbio en la toma de carga, ¿no? Hasta llegar a un estado estable. El siguiente tipo de transición es abierta, pero por retardado. En lugar de pasar la carga en 190 milisegundos, lo hacemos con un tiempo de retardo intencional para dar oportunidad de que las cargas activas pues, se mueran de alguna forma, que bajen, de tal forma que cuando transfiramos a la fuente alterna, al generador, pues partamos de cero. La siguiente transferencia se denomina transición cerrada, pero de sincronía pasiva. En este caso, el control compara los ángulos de fase, voltaje y frecuencia de ambas fuentes, y cuando se da la condición de cruce por ceros, tomamos la foto. Es una transferencia que le llamamos de besito, nada más para pasar inmediatamente a la otra fuente. Un paralelo de 100 milisegundos cuando mucho. ¿Por qué no más? Porque como es pasivo, aprovechamos el desplazamiento de las fuentes. La red comercial es una fuente fija y el generador siempre tiene un ajuste de frecuencia un poquito superior o un poquito menor. Con eso es con lo que aprovechamos para hacer esa transferencia. Pero la carga pasa de un bloque y pues cuando toma la carga el generador, lo reciente, también dependiendo del nivel del bloque de carga y dependiendo de sus condiciones de salud, vamos a llamarle así mecánicas, vamos a tener un estado transitorio hasta llegar a un estado estable. Y la siguiente tipo de transición es una transición cerrada, pero ahora ya se llama activa, que se llama carga suave. Entonces, cuando hacemos este tipo de transición, ahora sí manipulamos la frecuencia y el voltaje del generador para hacer un match, igualarlo, y ya que igualamos condiciones, hacemos el paralelo y controlamos también el despacho de potencia de una fuente hacia la otra, de tal forma que la carga no se va a dar cuenta si estamos en una o no pasemos, ¿ok? Pero además de hacer la transferencia de la carga de una forma rampeada, que es ideal para cargas sensibles, electrónicas, que es para sistemas de crítica, también podemos mantener paralelo extendido con red comercial para operar en carga base, es decir, despachar una potencia constante del generador, para operar en modo de importación, que es un recorte de picos de demanda, o bien en un modo de exportación donde podemos inclusive devolver potencia a la red comercial para vender a CFE inclusive, ¿no? Entonces, paralelo extendido con un control activo implica transferencia, y paralelo extendido para cualquier tipo de aplicación. Siguiente línea. Con lo que vieron en la sesión pasada sobre tableros de transferencia, y ahora que vemos tableros de sincronía, siguiente línea, por favor. Vimos que con los tableros de transferencia podemos hacer conmutación entre una fuente de red comercial o normal contra un generador en transiciones abiertas, retardadas, transición cerrada, momentánea, transición de carga suave. Entre redes comerciales podemos hacer transición abierta, retardada o transición cerrada momentánea, siempre y cuando
tengan el mismo ángulo de fase. Si vienen de diferentes utilities, no es posible hacerlo. Y entre generadores, en transición abierta, si incluimos un control de sincronía, que no haya reparto de carga, podríamos hacer también transición cerrada entre ellos. Ahora ya tenemos aquí los tableros de transferencia y ya tenemos un tablero de sincronía, que es para hacer un respaldo entre generadores, para sumar potencia, o bien para, además de sumar potencia, tener un generador o los que define el usuario como respaldo N+1, N+2, etc. Entonces, en este tipo de configuraciones podemos hacer sincronía y reparto de carga entre generadores y transferencia contra red comercial de transición abierta, retardada o cerrada momentánea. ¿Okay? Y con este tipo de arreglo podemos tener un bus de distribución y transferencia segmentado, que es un sistema dual bus, y podemos manejar aquí N fuentes de red comercial, N fuentes de generador y N cargas críticas, cada uno con una prioridad designada, y aquí vamos a manejar sincronía y reparto de carga entre generadores, pero también vamos a manejar sincronía y reparto de carga contra red comercial. ¿Okay? Siguiente, por favor. Entonces, el tablero de sincronía para aplicaciones de emisión crítica se denomina en el mercado como Power Control System. El anterior, por favor. Que se define como un ensamble de switchgear con controles integrados y dispositivos de protección para el manejo de fuentes múltiples de generador para el respaldo extendido de cargas múltiples cargas múltiples críticas por medios manuales automáticos. Ahí tenemos un ejemplo de un tablero de sincronía tipo switchgear para un data center en configuración dual bus. Siguiente, por favor. Vamos. ¿Qué se puede lograr con un tablero de sincronía de este tipo? Podemos manejar hasta 16 fuentes de red comercial, podemos tener hasta 32 generadores disponibles para conectar al bus, y podemos tener hasta 8 segmentaciones de bus, enlaces, y podemos manejar prioridades de carga o distribuciones de carga hasta 128. ¿Okay? Las principales características de un tablero de este tipo, ustedes sabrán que hay pues, tableros que son ya, vamos a llamarle así, tipo de catálogo, que tienen ya características predefinidas, una ingeniería predefinida, y no hay mucha variación, no hay mucha customización. Este tipo de tableros, hay un footprint, vamos a llamarle así, aprobado por UL de alguna forma para la parte de potencia, pero las características para cada proyecto son traje a la medida. Entonces, características de un sistema de emisión crítica son que la ingeniería es dedicada para cada proyecto. Vamos a manejar interfaces del operador sensibles al tacto a color de 24, 42 o 54 pulgadas, y puede ser no solo una de ellas, sino pueden ser distribuidas en varios puntos críticos para que los operadores puedan utilizar. Vamos a manejar topologías de controles distribuidos. ¿Qué significa esto? Ustedes sabrán que ahora, como el celular, pues son electrónicamente dispositivos que traen ahí el teléfono, el reloj, el despertador, el correo electrónico, la cámara, mil cosas, pero se nos pierde el teléfono, pues estamos en serios problemas, ¿no? Recuerdan que algunos sabrán esos tiempos donde traemos el celular, el beeper, la agendita a mano apuntada, entonces si perdíamos un dispositivo teníamos un backup de alguna forma, ¿no? Bueno, en este tipo de sistemas hay controles que son capaces de hacer muchas cosas
pero si falla ese elemento maestro, pues se me cae todo el sistema, lo cual no es recomendable para misión crítica. De ahí que nosotros manejemos, o vamos, lo recomendable sea manejar topologías de control distribuidas, porque son varios dispositivos, multidispositivos, cada uno dedicado a la función que tienen que hacer. ¿Okay? Dentro de estas topologías de control también se pueden manejar controles integrados dentro del mismo log de potencia, como lo vimos en los ejemplos, o para sistemas clasificados, como Tier 4 inclusive, se usa la práctica de tener controles segregados, separados de la potencia totalmente. Se recomienda tener también redundancia en el PLC maestro, lo vamos a ver más adelante. Se tiene controles de sincronía dedicados para cada fuente, es decir, para cada utility, para cada generador tenemos un control de sincronía dedicado. Se pueden manejar configuraciones en bus común, bus múltiple. Se pueden manejar secciones, lo más recomendable es que se manejen secciones individuales de generador, pero también en casos especiales podemos tener secciones duales de generador. Se tiene medición análoga opcional. ¿Por qué lo menciono? Porque muchos tableros también básicos no dan opción de tener ningún tipo de medición digital o análoga, más que lo que está marcando el display del control, ¿no? Entonces, en un sistema de medición crítica, lo recomendable es que se incluya medición análoga, se tenga también la opción de tener medición digital o medición del power quality, inclusive, que se puede integrar en el tablero. Los interruptores van a ser tipo metal frame en aire, para verificar las características, y para misión crítica van a ser eléctricamente operados. En ese tipo de sistemas también los buses principales que se van a manejar pueden llegar a ser de hasta 10.000 amperes con soportería de hasta 200 kiloamperes, punto a punta. Una característica muy importante que deben tener los sistemas de emisión críticas que tengan controles de paralelismo manual. Muchos sistemas no lo tienen o lo tienen integrado en la pantallita virtual. En el caso de que si perdemos la pantalla, pues no hay forma de que se pueda hacer un paralelismo para meter varios generadores al bus de forma manual. Entonces, los sistemas de emisión crítica deben tener controles de paralelismo manual que se llaman tipo hardware, es decir, aunque se pierda la pantalla, la interfaz del operador, se pierde el control de sincronía o el PLC, a través del selector de operación se puede hacer la maniobra de meter generadores en paralelo al bus sin riesgo para el operador. ¿Okay? Y eso, para eso también se emplea pues un sincronoscopio análogo. Se manejan estaciones de control físicas que actúan en conjunto con los presets que se definen en la interfaz del operador para dos cosas: para definir la respuesta del sistema a condiciones de operación automáticas por fallas de las fuentes o bien por fallas de los propios dispositivos, y también para hacer maniobras manualmente iniciadas, es decir, que si CFE nos va a avisar que va a hacer mantenimiento, cualquier situación, se puede hacer una maniobra limpia, manualmente iniciada para transferir la carga de emergencia. Si hay interrupción, volver a regresar por la famosa función antitormenta. Ustedes saben que si viene una lluvia y sabemos el operador por la zona en que está sabe que va a haber alteraciones en la red, entonces igual puede planear hacer una maniobra anticipada, ¿okay? Sin que haya interrupción. Se puede hacer también dentro de la lógica que la transferencia, además de ser paralelo extendido con red o carga suave, también sea seleccionable de cualquier forma, ¿no? Que sea abierta, cerrada, carga suave, paralelo extendido. Lo desarrollamos en la lógica de control. Y también debe incluir la lógica de control de prioridades de carga. Yo me he encontrado mucho cuando los consultores hacen este tipo de diseños, piensan tener muchos generadores para sumar mucha potencia, o piensan tener el N+1, el N+2, qué sé yo, para tener mucha capacidad de generación y mucho backup. Y la pregunta es, bueno, ¿cuántas distribuciones o bloques de carga vas a manejar?
y en muchos de los casos la respuesta pues es solo uno. ¿Qué opinan de eso? ¿Dónde? Está muy sobrado. No, pues vamos a dar un ejemplo, que tengamos 10 generadores en el bus y vamos a poner una sola distribución. Sí, pero tu salida queda muy endeble, o sea, de nada te sirve el respaldo. Correcto, o sea, se piensa que el respaldo o el backup es tener ahí 10 elefantes. No. La recomendación es que por cada generador al menos haya un bloque de carga para poder manejar que ante la pérdida o que haya que sacar por mantenimiento, etcétera, pues el sistema tome la decisión de discriminar la de más baja prioridad y en base a eso mantener el sistema operando. ¿Okay? Entonces es bien común que siempre pongan una sola distribución por ahorrar dinero, espacio, pero en ese tipo de cuestiones pues lo barato sale caro, ¿no? Hay varias funciones de control de prioridades de carga, optimización de bus, ahorita se puede explicar. Control de las cargas puede ser por vía de transferencia o por interruptores de distribución, y se van a manejar otras características de demanda de carga, que esa es para apagar los generadores en el bus que no sean requeridos de acuerdo a la demanda. El usuario puede definir que no quiere que se active la función, entonces así tengamos un watt de demanda en el bus, van a estar perdidos los 10 generadores. Pero si definimos que se active la función, después de un tiempo de retardo se van a apagar él o los generadores de menor prioridad para mantener los que se requieran solo para las cargas. ¿Okay? Pero para eso siempre le tocaría, ante la mayor prioridad, pues bailar con la más fea, todos estarían descansando y solamente uno estaría trabajando. Entonces lo recomendable es tener lógica también dentro del control para activar que automáticamente vayan contando, ¿no? Es decir, que si el generador que era prioridad 1 opera ahorita cierto tiempo, al siguiente evento resulta que ahora es el que tiene más horas acumuladas, entonces para el siguiente evento lo manda a la prioridad más baja, y al generador que tenga más horas lo tomamos para hacer la prioridad 1, y de esta forma vamos balanceando las horas de operación. ¿Okay? Los sistemas de emisión crítica también deben ser capaces de hacer sincronía y paralelismo de generadores de diferente marca y capacidad. ¿Okay? Y lo más importante, pues, que la secuencia de operación que se va a desarrollar para el sistema pues, es dedicada y customizable. Los sistemas también deben tener capacidad de interfacear con un DMS y de tener certificaciones UL y SISMIC. Ahorita lo voy a explicar también, que adelante, por favor. Entonces, esta certificación ustedes la conocen bien, que es el famoso ISO 9000 para diseño y manufactura. Eso es lo que debe demostrar un fabricante. Siguiente, por favor. Esta es la certificación de UL para baja y media tensión, y esta es la certificación para aplicación sísmica. La certificación para aplicación sísmica está hecha, o el diseño está hecho para soportar el grado de aceleración espectral más alto que maneja el International Building Code, que es un factor de 2.46. Si hay oportunidad les puedo mostrar un video, pero es una prueba bastante destructiva. Eso lo debe soportar el tablero. Y si lo pueden ver, digo, pero cuando lo vean, así, bueno, se puede haber caído el edificio, pero el tablero que ven bien, ¿no? Porque es lo que le pide el estándar. ¿Ok? Siguiente, por favor, ingeniero. Entonces, ¿cuál es la función, las funciones que debe cumplir un sistema de control de potencia de emisión crítica? Pues en primer lugar es manejar o administrar todo lo que es el paralelismo de generadores, manejar las señales de arranque paro, controlar la sincronía, reparto de carga, hacer todos los procesos, hacer la transferencia por red comercial, o bien hacer también el paralelo, controlando la sincronía y el reparto de carga, controlar el bus, censando cuando se tiene de carga real, y las condiciones de ir teniendo las cargas dentro del bus de acuerdo a la demanda que tengamos, manejar lo que es la lógica de transferencia, que es
de acuerdo a las condiciones de fuentes y a la secuencia, o también manejar inclusive, como mencionamos, paralelos extendidos con red comercial. Administrar la carga por prioridades de conectarlas o desconectarlas de acuerdo a la disponibilidad que tengamos en el bus de generadores. Y hay que hacer con todo esto una integración, integrar los controles de paralelismo manual y hacer una centralización con monitoreos, alarmas, reporteos, etc. ¿Okay? Siguiente, por favor. No voy a entrar en mucho detalle en características, porque son muchos slides, pero es para que se lleven la idea general. ¿Okay? Entonces aquí tenemos cómo se forma un tablero de emisión crítica con 3 generadores, con por ejemplo la utility y una sola distribución como ejemplo. Siguiente, ingeniero. Entonces empezamos con un gabinete que debe ser compartimentalizado por UL 1558. Manejamos después las oportunidades del bus, que deben ser para 100 o 200 kiloamperes. Siguiente, ingeniero. Luego los buses de potencia, que son de cobre, deben ser de cobre, elementos de plata para evitar oxidaciones, corrosiones, y las terminales de conexión de potencia. Siguiente, ingeniero. Luego tenemos las cunas para conectar los breakers. Siguiente. Ahora tenemos los breakers. Siguiente, por favor. Los interruptores van a tener switches de control, es decir, que de acuerdo al diseño nunca van a ser operados desde su propia botonera, para eso llevan los switches de control. Vamos a tener relevadores de protección dedicados para cada fuente. Siguiente, por favor. Vamos a tener los controles de sincronía dedicados para la utility, para el enlace y para cada generador en particular. Luego vamos a tener los PLCs de control, que se maneja por lo menos un PLC de control maestro más un PLC dedicado para cada generador. Gracias. Vamos a tener la medición análoga, que es opcional, pero muy recomendable. Siguiente, ingeniero. Vamos a tener la medición digital, que puede ser digital sencilla o medición de Power Quality, que también es opcional, altamente recomendable. Vamos a tener paneles de enlazamiento físicos. Para eso obtenemos señales por contacto seco de los controles de generador, y también generamos señales, o se deben generar señales internas para el reporteo, y todo esto se debe reportar también por un BMS, para el BMS del cliente. Siguiente, ingeniero, por favor. Luego tenemos los selectores de los medidores análogos, y bueno, tenemos aquí los que son relevadores de control, transformadores de control y relevadores de SimCheck, que eso nos van a ayudar en todo el sistema para evitar que cualquier fuente o generador o enlace cierre fuera de sincronía. ¿Okay? Siguiente, ingeniero. Luego tenemos la interfaz del operador, que por lo menos se debe tener una, estándar es de 24 pulgadas. Luego vamos a tener las estaciones de control físicas para control maestro y para generadores. Podemos integrar dispositivos de protección contra voltajes transitorios. Lo recomendable es que se manejen también arneses de fábrica para hacer ya la interconexión, plug and play de todas las secciones. Y pues todo esto debe venir con una aprobación de UL, de acuerdo al estándar aplicable, y una certificación para la aplicación. Siguiente, ingeniero, por favor. Vamos a entrar al detalle de lo que es la construcción. Entonces, lo recomendable es que para este tipo de sistemas de emisión crítica sean o cumplan con un estándar UL 1558. ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado? Okay. Hay un estándar base que se llama ANSI 3721, y como ustedes saben, UL es una institución independiente que se dedica a desarrollar estándares para seguridad, sobre todo, ¿no? Desde la aplicación casera hasta aplicaciones de este tipo. Entonces,
Lo que hace es tomar como base el estándar C3721 de ANSI y sugiere o complementa con requisitos de seguridad, tanto en diseño como en prueba, para tener un diseño más robusto, más confiable, tanto para el propio operador como para la función que va a hacer. ¿Okay? De acuerdo a UL, cada sección tiene que venir etiquetada y cada una tiene un número de registro individual, tanto para la segmentación UL como para la certificación sísmica. No sé si les habrá tocado algún proyecto donde digas, oye, quiero un tablero UL 1558, pero que mida solamente 1 metro de alto o así. No es posible, ¿no? Porque por UL hay, bueno, 1558 hay requisitos que se deben tener para poder disipar calor, para poder pasar cables, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso están desarrollados todos los footprints que debe tener el fabricante, preaprobados por UL, y conforme a eso, pues vamos, para cada proyecto armamos un Lego específico, ¿no? Según las características de potencia de fuentes y distribuciones. Siguiente, por favor. Entonces, esto es algo bien importante que hay que conocer. Existen tableros que se conocen como switchboards y tableros que ya les mencioné que son los switchgears calificados como 1558. Por la parte de switchboards son calificados por el estándar UL 891 o pueden ser inclusive ni siquiera certificados por UL, que pueden ser equipos que sean ISE o bien hechos por cualquier tablerista que no tenga una certificación de ese tipo, ¿no? Puede ser una certificación ANSE, por ejemplo, pero pues son certificaciones para hacer tableros tipo switchboard. Pues como pueden ver en las fotografías, pues hay una diferencia notoria en la vista entre uno y otro, ¿no? Entonces, un switchboard es un panel, un ensamble de paneles que incluyen interruptores y dispositivos de protección contra sobrecorriente, los buses y algunos instrumentos. Características: no es compartimentalizado, es decir, que salimos la puerta del frente, podemos ver o tener contacto inclusive con partes vivas energizadas. No son situables o recomendables para hacer operaciones en paralelo extendido con la red comercial por los niveles de cortocircuito que se manejan, y obviamente pues a lo que esté expuesto el operador en caso de falla. No tiene requerimientos de estándares ANSI como tal. No es mandatorio que los interruptores sean de montaje extraíble. Son diseñados y probados solamente para 3 ciclos en la prueba de cortocircuito en corto tiempo y para 3 ciclos como capacidad de aguante. Y típicamente los breakers son rateados al 80%. En algunos casos especiales pueden ser rateados al 100%, y el tipo de interruptores que se emplean en esos casos son los que se conocen como molded case y también los que son conocidos como insulated case. Características similares aplican en media tensión para los que son tableros metal enclosed o ISE. Un switchgear es un ensamble completo, cerrado por todos lados, con barreras, conteniendo dispositivos de potencia, que son los interruptores, dispositivos de protección, dispositivos de control. Y la característica principal, una de ellas, es que es compartimentalizado. Si abrimos la puerta frontal, no vamos a tener acceso, ni siquiera poder ver ni una parte bien energizada. No hay exposición. Al ser compartimentalizado y con barreras, pues obviamente si hubiera alguna falla o algún problema, pues tampoco el operador está expuesto a la flash. Es recomendable o aprobado para operaciones en paralelo extendido con la red comercial por su robustez, cumple con estándares ANSI. Aquí es mandatorio para la misión crítica que todos los breakers sean removibles.
Aquí viene una cuestión cuando los constructores especifican que quieren un switchgear o el 1558, muchas veces ponen, bueno, quiero que sea 1558 para que los breakers anden en voltaje fijo, ¿no? Entonces eso no es aceptable, ¿no? Ustedes bien saben que hay revolturas de normas que no se pueden ni se deben hacer. Es aprobado o diseñado para soportar 4 ciclos en la prueba de cortocircuito, y en el aguante, en el withstand del bus, debe soportar 2 pruebas de 30 ciclos. Entonces, el nivel de soportería del bus también es demasiado muy robusto. Aquí por default los breakers deben ser rateados al 100%, y eso aplica también en los casos similares en media tensión para los tableros metalizados. Entonces, en la construcción, toda la construcción es con lámina de calibre 11. Ustedes encontrarán que también hay diseños que son calibres 12, calibres 13, calibres 15, etc. Entonces, aquí para la robustez se maneja por estándar, que deben ser de calibre 11. Los buses deben ser de cobre recubierto de plata. Se pueden manejar buses también estañados, pero esos son para ambientes que tengan cierto grado de corrosión. Eso lo tiene que definir el constructor especificador. Entonces, todos los diseños son estandarizados y como decía, de acuerdo al diseño que el fabricante tendrá que adaptar el arreglo de secciones. Son para NEMA 1 o NEMA 3R, y de forma estándar se maneja que los switchgears también son gris claro, así 61. Siguiente, ingeniero, por favor. Perdón, ingeniero, las barras están de alguna forma encapsuladas. No es mandatorio por el estándar y no es muy recomendable por la cuestión de la elevación de temperatura. Ahorita les voy a mostrar más adelantito de los accesorios que podemos tener para poder. Además, aquí ya tenemos la compartimentalización. Siguiente, ingeniero, aquí lo vamos a ver. Esa es la vista superior de la sección. Entonces, por la parte del frente tenemos el cubículo donde vamos a manejar los controles. Ahí mismo podemos tener el breaker de potencia, pero también compartimentalizado y aislado con sus barreras. En la parte central vamos a manejar el bus, y en la parte posterior vamos a manejar las áreas para conduits y todas las extensiones de barra para la conexión. Ahorita vamos a ver cómo vamos a poder aislar todo esto. Pues usualmente hay una densidad de corriente que maneja una barra, y cuando estamos hablando de ese nivel de construcción, evidentemente la barra es lo último que usted quiere que falle. Puede fallar, a lo mejor el interruptor, puede fallar muchas cosas. Entonces, realmente la barra no se va a calentar, y sobre todo es una barra de cobre, está forrada hasta con plata para evitar falsos contactos, corrosiones y una bola, en lugar de con estaño, que es lo que usualmente se utilizaba. Entonces, me refiero, me llama la atención que no la... Se puede manejar, lo que yo menciono es que no es mandatorio por UL 15. Ok, no lo tiene. Pero se puede manejar. Eso es más típico para la media tensión en los metal class. Ahí sí es mandatorio. Aquí no es mandatorio, pero se puede hacer. O sea, este nivel de voltaje del cual estamos hablando. No, estamos hablando solamente de baja tensión, ahorita en este caso. Hasta 600 volts. Pues es para mí más crítico que bueno, se puede manejar, entonces, y hay otras opciones que se tienen para poder compartimentalizar. Ahorita lo voy a mostrar. Ok, gracias. Adelante, por favor. Entonces, a eso se refiere la compartimentalización. También por estándar se debe manejar que no debe haber cableados de conexión continuos, intercubículos. Todo se debe manejar por jacks y plugs, y lo recomendable es que también se corra un ducto por la parte superior, que obviamente esté protegido contra daño mecánico para correr todos los cableados de control. Si ven aquí, todos los cableados de control son de color blanco. Por el estándar también deben venir cada uno marcado en todo la cubierta, de acuerdo a los planos esquemáticos, cuál es el origen y cuál es el destino. Aquí no hay confusión, lo que pasa es que luego se especifica que los cableados de no sé qué sean amarillos, otros verdes, otros azules, pero eso solamente lo sabe Dios y el especificador el momento que lo hicieron, pero cuando llega el pobre operador a campo, pues no sabe cuál es cuál, ¿no? Entonces,
Por eso es blanco intencionalmente con letras negras para tener bien identificado cada 30 centímetros origen y destino de acuerdo al diagrama esquemático. Ok, siguiente. Siguiente. La profundidad de la sección va a ser definida de acuerdo a la capacidad del bus, puede ser de 72 hasta 84 pulgadas, aunque a veces para capacidades bajas del bus, aunque si se tiene el requerimiento de poner electroductos, también puede ser que, por ejemplo, para 2000 amperes el estándar es 72 pulgadas, si hay electroductos, pudiera ser que lo tengamos que crecer a 84. Entonces, como les digo, cada diseño se va haciendo o ajustando de acuerdo a las necesidades. Siguiente, ingeniero, por favor. En esa slide se estaba mostrando lo que es la soportería, que de acuerdo también al estándar 1558, pues es para cielo, para 200 amperes. Una pregunta, ingeniero. En relación a lo que es el estándar UL 1558, también menciona sobre lo que es el Master Pack. ¿Debe de ser contra falla tierra o no? Por cuestiones de emisión crítica. Ahorita mencionamos esa parte. Muy buena pregunta. Ok, entonces aquí tenemos arriba frente aquí, ingeniero, que se agarra el cambio, por favor. Ok, bueno, entonces aquí es muy importante la soportería para que efectivamente pues el equipo no sufra daños y tampoco dañe a nadie más cuando hay una falla. Ustedes saben mejor que yo la regla que también el sistema se va a ratear de acuerdo al dispositivo de menor capacidad que haya instalado. Podemos tener interruptores de 200 kA, por ahí si nos ocurre pronto poner uno ahí de 42, automáticamente entonces, y viceversa también pasa con el bus. Podemos tener un bus de 200 kA, pero si alguien puso un breaker de 65, automáticamente todo 65. Esa es una regla general en cualquier equipo eléctrico. Claro. Cuando se movila un motor y se ponen clases de aislamiento de distinto tipo de temperatura, siempre se va uno, la clase de aislamiento la define el aislante con más baja, que soporta la más baja temperatura, aunque lo demás le hayan puesto cartón, le hayan puesto pero aunque no lo crean, a mí me llegan tremendos proyectos así gigantes para revisar, cotizar y todo, y en el bus dice este breaker es de 42, este de 65, este de 100, así de veras, ya aprobados por medio mundo, por el Papa y todo, y son errores frecuentes, ¿no? Entonces estamos en Infotec. ¿Sí te acuerdas de mí? Sí. No, pues aquí el ingeniero ya se sabe, ¿no? Ya no puede ver. ¿Sigues ahí? ¿Verdad? No, ya no, ya llevo 2 años. Casi un año, ya pasa. Siguiente ingeniero, ¿qué estará pasando? Pero no se ve. Vamos aquí con las mochilas. Bueno, entonces aquí se puede ver un ejemplo de cómo se va
Si no, desconectamos el mouse mejor para que no esté. Estamos en serio diferente. Anteriormente está bueno. Los famosos plug and play. Es plug and play. Vamos a ver si se ve. Aquí se ve entonces cómo en el proceso de manufactura se van armando todas las estructuras, se van haciendo las compartimentaciones, hasta cómo se van integrando todos los componentes, ¿no? Y pues ya en campo, también una regla que deben tener estos sistemas es que cada sección, como lo vieron en una manufactura, es que debe ser embalada en su propia base para manejo individual, no evitar estar manejando un equipo grande de mucho peso que pueda tener torsiones y grandes esfuerzos. Es individual y se deben suministrar lo que se llaman tie links para que en campo se pueda armar el bus y pues ya visto desde la parte posterior pues todo el soldado de esta forma, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí vemos una sección de forma lateral, entonces aquí tenemos la parte frontal con los controles, el eje de potencia, el bus de potencia y la parte trasera para las conexiones de fuentes o cargas, el ducto superior para los cargados de control y el compartimento de los interruptores. Ahora, vieron por ahí atrás cuando hablamos de UL891 y UL1558, se habló, o se dijo que los interruptores deben ser extraíbles de forma mandatoria de 58. Esto es porque obedecen a un estándar UL1066, mientras que los interruptores UL489 son los que se pueden o se deben emplear solamente en switchboards o panel boards. Dentro de UL, la familia abarca desde los interruptores que tenemos en la casa hasta interruptores de marco mayor, de tipo electromagnético de unidad de disparo electrónica, o inclusive pueden ser interruptores de potencia, tipo Masterpack o ABB IMAX, o ustedes con ese tipo. Pero todos están dentro del marco del estándar UL489. Entonces, características son para emplearse solamente en switchboards o panel boards, que son clasificados UL891 o UL98, no tienen requisitos de estándar ANSI de C37, no es mandatorio que sean de montajes extraíbles, no tienen prueba de corto tiempo de circuito. Los breakers por default son rateados al 80%, en algunos casos especiales pueden ser rateados al 100%, pueden ser operados manualmente y los marcos van de 15 a 6.000 amperes, de 1, 2, 3 o 4 polos, y pues tienen menor robustez que interruptores UL1066. Los interruptores UL1066 son clasificados como iron frame o metal frame, que son para usarse en switchgears UL1558, cumplen con requerimientos de estándar ANSI.
Aquí es mandatorio el voltaje extraíble, cumplen con la prueba de corto tiempo. Los breakers son rateados al 100%, pueden ser operados eléctrico manualmente. Los marcos van de 800 a 6000 amperes, 3 o 4 polos, y tienen es más robustos que los 489. ¿Sabían esta diferencia? Cuando pueden ver un interruptor Master Pack, pueden ver dos Master Packs que por fuera se ven iguales, realmente son diferentes por el estándar que están asociados. Entonces, aquí vemos las características generales de los 489. Aquí vemos los marcos de 800, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, no alcanzo a ver bien, 4000, 5000 y 6000. Ok, siguiente, por favor. Pero en un documento que la misma UL emite, aclara que por default, como les decía, estos breakers son rateados al 80%. ¿Qué significa esto? Que bajo corriente sostenida no debemos operarlos a más del 80% y nos permite usarlos a más del 80%, obviamente no más del 100%, por no más de 3 horas durante su vida útil. Si se usa por más de 3 horas, con más del 80%, el interruptor puede sufrir daño. Entonces, por eso viene la recomendación y las normas de cuando se calcula el interruptor de un circuito, hay que multiplicar por ese famoso 1.25, no tanto porque vaya a crecer el circuito, sino porque el breaker típicamente va a ser molded case y la intención es que no lo operemos a más del 80% para que no sufra daños. ¿Sí sabían esa condición? Ok. Entonces, algo bien importante, porque para misión crítica no es recomendable que usemos breakers rateados al 80% y mucho menos de voltajes. Siguiente, ingeniero, por favor. Y vean la diferencia, los marcos que se manejan para interruptores UL1066 metal frame son 800, de ahí nos vamos hasta 1600, 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000. Entonces, no hay 1200, no hay 2500, o sea, los marcos son esos los que se manejan por el estándar. Obviamente, el ajuste del disparo pues se hace a través de la trip-unit, ¿no? Siguiente, por favor. Arquitectura de control. Bueno, entonces aquí se debe manejar, como les mencionaba, como es una topología de controles distribuidos, se debe manejar un control de sincronía, reparto de carga individual por cada generador, y se debe manejar también controles de sincronía para las fuentes y para los enlaces. Ingeniero, perdón, ¿el reparto de carga lo llevan a cabo por las excitaciones de cada generador? ¿Por las qué? Por las excitaciones de cada generador. ¿Esa es su estrategia? ¿Es una de las estrategias? ¿O lo manejan en group, que le llaman, por caída? Se manejan los ajustes PID, si los han escuchado. Ajá, claro, proporcional integral. Y derivativo, correcto. Sobre eso es con lo que se trabaja. Pero actúan directamente sobre la excitación de cada uno. Se controla la excitación y el control de velocidad. Aquí vamos a ver este ejemplo. Cuando ustedes llevan el auto a una velocidad sostenida de 100 km por hora y llegan a una subida, si no aceleran más, ¿qué va a pasar? Se va a sentar. Aquí pasa lo mismo. Podemos tener la igualación de voltaje, el matching, podemos tener la sincronía, pero la toma de carga es a través de que aceleremos, de que se le inyecta más diésel al motor para que haga la toma de carga. Entonces, esto es lo que pasa también. Los motores tienen su ciclo cerrado, vamos a llamarle así, para estar monitoreando cuál es su salida de voltaje, si sube o baja, si lo reporta al regulador de voltaje. Si bajó el voltaje, entonces le avisa al regulador y el regulador manda más excitación para que recupere y viceversa. Y con el control de velocidad es igual, tenemos el pick-up magnético que está sensando, que está reportando al control del gobernador. Si baja la velocidad, entonces se manda a inyectar
más diésel. En ese caso, inyectar más diésel no quiere decir que vamos a aumentar la velocidad, quiere decir que estamos... Si es que es diésel, si es que pues Correcto. si es que puede ser cualquier otro combustible, puede ser aire, puede ser lo que sea. Pero lo que me refiero es que todos ustedes están manejando las dos variables. Correcto, con la excitación controlamos el factor de potencia Ahora, del generador. consideran un solo líder cuando ponen 3 o 4 generadores de la misma capacidad, o suponer ponen 3 generadores que están en el bus, consideran un líder y 3 que están, digamos que, modulando. Todos los controles tienen una red de comunicación, por un lado para la escala, tienen una red de comunicación interna entre ellos. Cuando iniciamos una secuencia de emergencia y arranca todos al mismo tiempo, la lógica de control debe permitir que solamente uno de ellos entre primero al bus muerto. Y conforme a eso, con la comunicación interna que tienen ellos, exacto, se sincroniza y van entrando secuencialmente. Ya que están en paralelo, no hay un líder específicamente porque ya están todos dentro de la misma red intercomunicada. Pero es que hay una máxima, tiene que haber un líder y los demás deben de ser sus ayudantes, porque si no hay una pelea en de uno se va a 60.0001 de frecuencia y el otro dice, ya te pasaste, debe estar en 60.0000. Y ahí empieza, hay una, por eso le preguntaba. Esa lógica del líder aplica, por ejemplo, para los UPS que tenemos un bypass y la salida del UPS todo el tiempo tiene que estar sincronizado. Este es el que no hay forma de moverlo, ¿no? Este es el que, o sea, es el estable. Correcto. Y el que trata, los demás lo tratan de seguir. Es una operación maestro-esclavo. Maestro-esclavo, pero con caída. Con caída tanto en velocidad como en el lazo PID, proporción lateral. Porque si no, ¿quién es el, sí, ¿quién es el mandatario? No hay un líder, o sea, como tienen la comunicación interna entre ellos, e inclusive se puede calibrar, aunque tengamos 3 generadores de 1000, por ejemplo, a través del control se puede decir que uno solamente lo roteamos a 300 kilowatts, otro a 500, qué sé yo, en base a esa calibración que se le da, porque ustedes saben eso, puede haber un generador nuevecito que sí nos da los 1000 kilowatts, pero hay sitios donde están generadores ya usados, que aunque la placa sea de 1000 kilowatts, el mismo usuario le hace pruebas y dice, ¿sabes qué? Este no me aguanta más de 800, ¿no? Entonces, en base a eso, juega el control con todo eso para su capacidad que tenemos, digamos, declarada, dada de alta, y con eso... Pero por la parte mecánica, la parte eléctrica, pues sigue dando lo que tiene que dar. Correcto. Y en la parte mecánica es ahí donde la maquinita pues, quedaba 100 caballos o 1000 caballos, lo que fuera. Sí, pero la estrategia no es tener un líder y síganlo todos. O sea, todos están dentro del bus, intercomunicados, no solamente para voltaje y frecuencia, sino para el reparto de carga, que es lo importante, correcto. Sí, sería interesante verlo, porque pues sí se debe de sentar, empezarse a sentar, para que no agarre más carga que el mayor de ellos, o que el menor de ellos. Sí, por supuesto, y por eso se tienen también las protecciones para evitar esas potencias inversas. No, pero eso ya es el grado, ya es el grado máximo. Correcto. Ya es meternos ahí, ya hay una pelea franca entre toma la carga o tomo la carga o suelto la carga. Ese es el grado de... Cuando hay una pelea entre generadores, y eso lo he visto en campo, es cuando yo también hay controladores que no manejan este tipo de estrategia de control, son básicos y dicen, lo más fácil es que vamos a entrar a carga base a despachar todos, ¿no? Pero no están comunicados entre ellos. O sea, cada uno ya está programado, dice, cuando esté la red, tú vas a entrar a este lado, te sincronizas y metes tantos kilowatts. Y el otro viene y los mete también por su lado, pero no están intercomunicados entre ellos. Y ahí sí se avientan un tiro con reactivos y todo, y así la frecuencia. Pero ahora, digo, la parte de hasta que se dañe una excitatriz y esas cosas, ¿no? La parte de gobernación, o sea, la parte de la sincronización es la que permite ya hacer eso, sobre todo con electrónica, porque si no estamos con el método de focos para sincronizar, digamos, es muy cierto, de cualquier forma se necesita, estoy totalmente de acuerdo, aunque esté toda la electrónica súper compleja, el método
de las lámparas, no se va a quitar. Pero sí he visto esa situación y se pelean y se sienta uno, porque ya está programado, se sienta uno tantito y al otro lo manda, o sea, ya en operación a largo plazo, porque esto es a lo mejor probablemente 2, 3 días, un día, 1 hora, 15 minutos. Ya en máquinas grandes, 2.500, 5.000 o regulares, medianas, seguramente usted maneja la mejor de no sé, 100 megawatts, máquinas de 7.5, 8, 10 megawatts, sí obligábamos a uno, siéntate tantito, y ahí está empujando, pero no le quieras ganar por ningún motivo al mayor. Lo que sí hacemos, o sea, lo que sí es cierto es que el primero entra bus muerto Sí. y sirve de referencia para los demás. Lo que sí hacemos es que cuando entre el siguiente, siempre debe tener una frecuencia un poco arriba del que ya está en el bus. Sí, eso sí. Porque si entra con una frecuencia un poquito bajo, va a tender a... No, lo que pasa es que el maestro le da la carga a él. Correcto, entonces debe entrar con una frecuencia un poquito arriba, que es donde el control se maneja, que se llama sleep frequency. Entonces, cuando entra con una frecuencia un poquito arriba, aseguramos que siempre va a entrar con potencia positiva, ¿no? Ya que están en el bus, pues ya están sincronizados y luego la referencia es para el que viene y así van. Pero están intercomunicados y lo tienen su LAN interna. Y eso de que se echan sus peleas ahí para ver quién da más, es porque no tienen una buena comunicación entre ellos, están como independientes. Sí lo he visto. Ok, gracias. Adelante. Entonces, ¿qué va a ser el control de sincronía individual para los generadores? Pues va a ser la arbitración del bus muerto, es decir, que si se detecta, se sensa que el bus está muerto, es permisible que entre el generador sin pedirle permiso a nadie, en sincronía. Y para los demás, pues se va a hacer el matching de voltaje, el matching de frecuencia y el matching del ángulo de fase. Siguiente, por favor. Entonces, pues vamos con las características de control que se deben manejar en la misión crítica. Pues se van a tener estas opciones para operar en despacho de potencia y carga base, aplicaciones de cogeneración, importación, exportación, recorte de puntas, etc., ¿no? Siguiente, por favor. Y con esta topología de controles se pueden llegar a tener hasta 32 generadores, 16 fuentes de utility, 8 segmentaciones de bus y hasta 128 bloques de carga. Siguiente, por favor. Esto viene siendo lo que es la HMI, lo que es el SCADA, donde pues integra toda la información de los PLCs de control, toda la información de los controles de sincronía, las estaciones de control, etcétera, etcétera. Obviamente todo desarrollado con la secuencia. Estas son las opciones para los PLCs maestros de la arquitectura estándar. Aquí hay un error que dice PCL, pero es PLC. Tenemos que es un solo PLC maestro con su switch Ethernet que va a los IOS, y tenemos otro switch Ethernet que va a la SCADA y a los controles de generador. Siguiente, por favor. Entonces, esa es la arquitectura básica. Una arquitectura de redundancia es tener los dos PLCs en hot synchronous, que quiere decir que los dos están procesando la lógica al mismo tiempo. Y en cualquier momento que falle alguno de ellos, el otro toma la lógica sin que haya ninguna afectación, o bien manualmente, en la lógica se debe o se puede transferir la lógica al otro sin que haya afectación. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos una zona de recuperación de falla, pero seguimos teniendo single IOS dependiendo de un solo switch Ethernet. Siguiente, por favor. Esta es una arquitectura ya más completa, donde además de tener la redundancia del PLC maestro, tenemos switches Ethernet redundantes, y esto ya se le llama IOS redundantes también. Entonces, además de que podemos tolerar la falla de un PLC, podemos tolerar inclusive la falla de un rack de IOS. Continuar con la secuencia. Siguiente. Y en arquitecturas para Tier 4 que hemos manejado, donde se tiene un sistema A y un sistema B, podemos tener
PLC redundante de un lado del sistema y PLC meso redundante del otro lado del sistema con años redundantes. Es algo medio de locos, pero es algo que se debe, o es una práctica recomendable en sistemas Tier 4 para misión crítica.